Taxco es una población minera que su origen se remonta precisamente a poco tiempo después de la conquista de Tenochtitlan. Tenochtitlan, como se sabe, fue conquistada por Hernán Cortés allá en el año de 1521. A partir de aquí, los españoles tienen pues unas expectativas de colonización importantes. Hernán Cortés decide continuar su conquista, porque pues no solamente eran los aztecas los enemigos de los españoles, sino que los amigos de los aztecas pues se convirtieron entonces en los enemigos de los españoles. Y la resistencia indígena va a darle a Cortés pues un poco de lata. Entonces Hernán Cortés lo que decide es hacer más armas, tener más armas para poder atacar a los indígenas aliados de los aztecas, pero tiene un problema. Hernán Cortés necesita metales. De estos metales, uno de ellos, el estaño, que se funde junto con el cobre para dar bronce y entonces poder hacer sus cañones y sus armas, no existía en buenas cantidades allá en Tenochtitlan. Por lo tanto, Hernán Cortés se ve en ese problema y pues tuvo la suerte Hernán Cortés de que indígenas de la zona de Tlaxco, del pueblo cercano aquí a la locación actual de Taxco, actual a unos 12 kilómetros hacia el sur, llamado ahora Taxco el Viejo, en esa zona vivían los indígenas de origen chontal que asistían al mercado de Tlatelolco precisamente a intercambiar mercancías, y ellos tenían este metal, el estaño, lo utilizaban ellos a manera de unas rodajas para poder intercambiar por otras mercancías. Como sabemos, en ese tiempo, allá los aztecas, junto con otros pueblos, pues tenían una gran cantidad de monedas. Por ejemplo, además de esas rodajas de estaño, también se utilizaban el cacao, por ejemplo, y también se utilizaban algunas plumas que se le cortaban las puntas y lo rellenaban de oro. Y este tipo de monedas pues eran utilizadas allá en el intercambio Tlatelolco. Pero a los españoles lo que les interesó entonces fue el estaño. Entonces, una vez que los soldados de Hernán Cortés encontraron el estaño ahí en Tlatelolco, Cortés inmediatamente mandó una expedición al pueblo de estos indígenas, que resultó ser Tlaxco, para que los españoles comenzaran a extraer ese metal y lo llevaran para hacer las armas. Esto lo hicieron. Entonces tenemos una carta de Hernán Cortés del año de 1524, en la cual Hernán Cortés da cuenta al rey español, Carlos V, le dice, hemos encontrado estaño, nos hacía falta para hacer nuestros cañones, y finalmente lo encontramos en el pueblo de Tlaxco. Y esta es la primera referencia. Entonces tenemos 1524 como una primera referencia en papel, porque seguramente unos años antes ya habrían venido aquí los españoles, pero la primera referencia oficial, por decirlo de ese modo, la tenemos en 1524. Entonces, a partir de esas fechas, se da un proceso de poblamiento de zonas que no estaban pobladas, y se creemos, en las investigaciones que se han hecho y algunas pesquisas que yo realicé, que a partir de esas fechas, entre 1524 y 1529, que son los años que tenemos documentos, se dio este proceso de poblamiento de esta zona. Hay una pequeña historia ahí donde se dice que los soldados de Hernán Cortés, cuando regresaban de este lugar de Tlaxco, pasaron aquí a la zona donde está el Cerro de Bermeja, y en la base de ese cerro se pusieron a almorzar. Ellos hicieron una fogata, bueno, almorzar o a comer, ellos hicieron una fogata. Una vez que terminaron de comer, apagaron la fogata y se dieron cuenta de que en el piso había unas gotas, y entonces se dieron cuenta que esas gotas eran nada menos que de plata. Y en efecto, se sabe que los primeros yacimientos que fueron explotados aquí en la zona ya de Taxco actual, precisamente están en el Cerro de Bermeja. Y este Cerro de Bermeja, la característica fue que los yacimientos se encontraban a cielo abierto, es decir, afuera de la tierra. Y por lo tanto los españoles lo único que hicieron fue dedicarse a sacar la plata que estaba a la mano ahí en el Cerro de Bermeja, y la empezaron a sacar. Finalmente se la acabaron y empezaron entonces los túneles. Y con el inicio de los túneles entonces tenemos
que se inicia otro proceso ya más en forma, que es ya un proceso propiamente minero, donde se hacen los túneles, se tienen que ademar esos túneles, es decir, ponerles maderas para que no se vayan cayendo, y de esa manera se inicia pues ya formalmente la minería en Taxco. ¿Cuándo podemos datar estas fechas? Aproximadamente nosotros creemos, mediante un documento generado en el año de 1529, que ya había un alcalde mayor aquí en las minas de Taxco, por lo tanto los españoles ya tenían conocimiento de que aquí había plata, y esta noticia fue dada a conocer, pues aunque no querían algunos de los mineros que se conociera mucho esta noticia, porque recordamos que Taxco está muy cercano precisamente a Tenochtitlan, entonces mucha gente que venía de España llegó a Tenochtitlan, y cuando sabían que había minas de plata en Taxco, pues se trasladaban para acá. Entonces ahí comenzó, podremos decir, que la primera bonanza de Taxco, a partir de 1529, sería la primera bonanza en pequeño, y la siguiente bonanza, porque se sabe también que los indígenas no estaban como muy tranquilos, se sublevaron. Hay también documentos donde nos señalan que tuvieron que venir varios conquistadores a reconquistar aquí esta zona. Finalmente para 1532 quedó pacificada, y ahí comenzaría el auge de este pueblo minero que ya se estaba constituyendo. Y en el contexto de la Nueva España, entonces, ¿cómo surge este pueblo? Pues bueno, en ese tiempo no había pueblos mineros, podríamos decir que fue el primer pueblo minero. Existían comunidades indígenas, distanciadas unas de otras, como ya lo sabemos, los estudios prehispánicos nos dan cuenta de una gran diversidad de pueblos, pero todos estos pueblos, la gran mayoría, estaban dominados por los aztecas, y bajo el control ya de los españoles, pues bueno, estos pueblos fueron cayendo ya bajo el dominio de los españoles. Es decir, una vez que los españoles dominaron a los aztecas, pues todo lo que dominaban los aztecas pasó al control precisamente de los españoles. Entonces la característica de este pueblo es que se fundó como un pueblo que no existía en ninguna parte de Mesoamérica. Y yo me atrevo a decir que tampoco existía en Europa, es decir, en Europa, ni en Asia, ni tampoco en África o en Oceanía, ¿no? Existían pueblos como este que se estaba formando, que se comenzó a formar precisamente con indígenas de diferentes lenguas, ¿no? Tenemos otomí, náhuatl, mazahua, etcétera, una gran cantidad de lenguas que vinieron a vivir aquí, es decir, de indígenas de diferentes etnias que vinieron a vivir a Taxco, pero también tenemos el componente no solo español, sino también portugués, y también tenemos a los esclavos traídos de África. Entonces estos componentes sociales dieron lugar a una conformación muy específica de Taxco. Taxco podríamos decir que se formó con esta gran diversidad cultural, y esto le va a permitir a esta población también tener unas características muy definidas. Esta población va inicialmente a ser poblada por los españoles en el barrio de Tetelcingo, allá en el centro de la ciudad de Taxco. Posteriormente se van a crear los dos barrios principales de indígenas, que es Acayotla, que es actualmente el barrio de Guadalupe, y Tlaxcotecapan, que es el barrio de San Miguel. Este sería, digamos, la primera formación urbana de Taxco, dando este primer paso en la formación de los barrios, y cada uno con sus propias ermitas, la iglesia principal en la zona central donde vivían los españoles, que sería Tetelcingo, y posteriormente se agregarían otros dos reales que se van a integrar al Real de Minas de Taxco, que sería el Real de Cantarranas, que es aquí donde actualmente estamos, que se integra con la hacienda del Chorrillo y otras haciendas que había en esta zona, y también el Real de Tenango, que está allá en la zona de la Cañada, allá donde está el Fraile, Santa Rosa, etcétera, rumbo hacia el sur. Entonces estos tres reales, el Real de Minas de Tetelcingo, el Real de Tenango y el Real de Cantarranas, formaron lo que sería el Real de Minas de Taxco propiamente dicho. Estos tres reales estuvieron funcionando ya durante todo el siglo XVI, y fue, digamos, la primera ciudad minera, podríamos decir, después de su primera bonanza en 1532, fue la primera ciudad minera en establecerse ya con todos los elementos que he comentado, es decir, estos actores
sociales, que vinieron aquí funcionarios de la corona, funcionarios de la iglesia, diferentes comerciantes, dueños de minas, etcétera. Es decir, se integró ya como una sociedad muy compleja y tuvo necesidad de tener ajustes que tienen que ver con la legislación. Es decir, como no existía una ciudad de estas características, los españoles tuvieron que ajustar la forma de comportamiento, digamos, de algunos de los sectores sociales. Entonces, para 1542, antes que se descubrieran, por ejemplo, las minas de Guanajuato, de Zacatecas, de San Luis Potosí, es decir, este real ya estaba funcionando al grado de que tenía sus primeras ordenanzas. Y estas ordenanzas implicaban precisamente el ajuste de tipo social. Por ejemplo, en esta ordenanza, entre otras cosas, aquí en Taxco se prohibió el juego de los naipes, por ejemplo, porque el juego de los naipes que vino con los españoles, pues tenía la problemática de que los trabajadores se dedicaban a jugar y dejaban de trabajar, ¿no? Especialmente los que estaban en las haciendas de beneficio minero. Estas haciendas de beneficio minero precisamente son de las más importantes, es decir, una cosa son las minas, de donde se extrae el mineral, y otra cosa son las haciendas de beneficio. Sin haciendas de beneficio no habría mineral, es decir, si sacan las piedras que contengan plata y las dejan a la intemperie, pues esas no sirven para nada, porque ni valen, ni las pueden intercambiar, sino que a esas piedras hay que extraerles el metal. Entonces el metal se extrae precisamente en las llamadas haciendas de beneficio. Y la hacienda de Cantarranas, que fue construida por Hernán Cortés, una parte de la cual pertenece precisamente la hacienda del Chorrillo, formó parte de esa hacienda, de esa gran hacienda de beneficio que se estableció aquí en el Real de Minas de Cantarranas y que fue propiedad de Hernán Cortés. Entonces estos trabajadores que trabajaban aquí pues se dedicaban a jugar naipes, entonces tuvieron que venir desde México a poner orden aquí en este pueblo minero. Esto nos indica precisamente la importancia de Taxco como pueblo. Era el pueblo más importante en la Nueva España todavía a mediados del siglo XVI. No tendríamos, digamos, excepto la Ciudad de México o la ciudad de Veracruz, que todavía eran pueblos grandes, digamos, pero la importancia de Taxco era que estaba generando plata precisamente para llevarla al descubrimiento de otros reales de minas, pero también estaba dando plata para llevarla al mercado internacional. Y esto es, me parece a mí, uno de los elementos importantes. El hecho de que la plata de Taxco sea de las primeras platas que van a generar, digamos, una dinámica económica en términos internacionales. Y podríamos hablar entonces de lo que podríamos decirle el principio Taxco, es decir, el principio Taxco que generó una dinámica económica que antes no existía. Es decir, sí había plata en el mundo, pero no había en las cantidades que se comenzaron a generar a raíz de la explotación minera de Taxco. Entonces, esta es la importancia de Taxco. Nosotros en la actualidad estamos tratando de rescatar esto para que los tasqueños de las nuevas generaciones se enteren de la trascendencia de esta población, pues no solamente en términos arquitectónicos, que fueron la traza de estas calles que fueron hechas por los primeros pobladores allá en los años de 1529 hasta 1550, por ejemplo, porque esa fue la primer traza, la traza que hicieron allá en esa época. Pues cuando la gente camina en Taxco debe de pensar que desde 1529 había gente transitando por esos lugares y entonces, bueno, esa es la importancia histórica de este espacio. Por eso creemos que el rescate, pues no solo de estas historias, sino que también el rescate de los espacios construidos y de su rescate y de su conservación, pues forman parte importante de la cultura tasqueña. Bueno, no, la traza no es tan diferente como estas ciudades mineras que acabas de mencionar, Zacatecas o Guanajuato, puestas, digamos, en espacios que no son llanos, sino que son precisamente abruptos con ciertas montañitas y subidas y bajadas. Pues yo diría que la característica especial que tiene Taxco, bueno, sería
primero el clima que es importante, la disposición de las calles que fueron trazadas conforme iban llegando y en los lugares que les parecían más adecuados para las viviendas. Entonces las viviendas no se preocuparon de imponer una especie de traza urbana propiamente dicha, porque pues, si recordamos, Hernán Cortés en la Ciudad de México, Tenochtitlan, sí aplicó una traza urbana que le llamó, si no mal recuerdo, como el ajedrez, ¿no? Es decir, ese tablero de ajedrez que se aplicó precisamente para la traza urbana de la Ciudad de México, pues no podía aplicarse aquí en la zona de Taxco. ¿Por qué? Porque pues aquí había barranquitas y había montañitas, y entonces esa traza urbana del ajedrez pues era imposible aplicarla. Entonces la gente comenzó a hacer sus casas a donde mejor les convenía y los accesos donde mejor les convenía. Durante muchos años se sabe que todavía, digamos, en el siglo XX, la gente estaba construyendo casas de manera, es decir, donde ellos compraban un espacio y ahí hacían un cuartito, la familia crecía y hacían otro cuartito, y bueno, son pocas las casas que tenían así como un proyecto definido arquitectónico, ¿no? Seguramente las primeras casas que nosotros todavía conservamos aquí como vestigios históricos allá en el siglo XVIII, pues fueron las casas que sí se hicieron ya con un cierto trazo arquitectónico definido, es decir, con un proyecto. Por supuesto, Santa Prisca tuvo que tener un proyecto previo antes de que se construyera. No podría hacerse, como decía yo, bueno, hacerle un cuartito acá y luego otro cuartito allá. Así que tuvo que hacerse un proyecto arquitectónico, pero son pocas las casas de este tipo. Entonces, eso también yo creo que hace la diferencia con otros pueblos y nos hace pues muy característicos, ¿no? Tener estas callecitas, esas callejuelas, esos callejoncitos que, bueno, finalmente se dieron porque la gente así vivía, es decir, no había un orden establecido. Muy bien, muchas gracias, doctor, por su colaboración. Un gusto.